A ti la honra, la gloria, el honor, el poder, la majestad y toda autoridad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, tesoros. Bendito sea el Todopoderoso. No sé si lo voy a hacer bien, pero voy a tratar. Voy a pedirle para nosotros, nuestra campeona de taekwondo. A ver, Sarita, ¿te haces ahí en el pasillo? Párate, sí. Y me dices cómo te paras para pelear. No, pero ahí en el pasillo, porque yo quiero hacerlo. A ver. Ay, joder. María Teresa. ¿Algo así? Y las rodillas, o sea, un poco flexionadas. Así, un poco así. Más o menos así. ¿Sí? ¿Ya le hago? Gracias, hija. ¿Cuál es para ti la mejor posición para pelear la batalla de la fe? ¿Cuál es tu mejor posición? Por mucho tiempo yo pensé que la mejor posición para pelear la batalla de la fe era de rodillas. Y ya no lo creo. Creo que es una buena posición, pero no la mejor. Creo que la mejor posición para pelear la batalla de la fe es, a ver, no, sentado. Sí, yo creo que la mejor posición para pelear la batalla de la fe es sentado, porque dice la Biblia que Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Así que, para entender esa maravillosa bendición, necesitas comprender tu identidad y esa posición en Cristo. La batalla de la fe no es pelear para obtener lo que Cristo ganó por ti. Esa no es la batalla. La batalla de la fe es creer que hemos recibido y que ya tenemos lo que Cristo compró. Y debemos declararlo y confesarlo sin fluctuar en nuestra forma de hablar. Así que vamos a aprender a pelear. ¿Cómo? Sentados con Cristo. Creo que no es fácil cambiar de identidad. Es difícil. Y para nosotros, que venimos de estar muertos en delitos y pecados, hemos tenido una mentalidad de esclavo. Hemos nacido en pecado, atados a ataduras, a vicios, complejos, con una mente de pobreza, con una boca que hablaba francés, mal hablados, mal pensados. Yo todavía me descubro, no sé ustedes, pero yo todavía me descubro pensando mal. A veces pienso mal de mi esposa. Me voy a contar una de las últimas, ¿verdad? A ella le gusta tener ordenada la toalla con que uno se seca las manos en un lavamanos, ¿verdad? Y entonces ella la pone bonita, pero a mí no me gusta secarme las manos así, me gusta sacar la toalla, ¿verdad? Me gusta sacarla y después trato de ponerla otra vez. Pero un día encontré la toalla con un gancho, ¿verdad? Con un gancho, y yo dije, solo me está fregando. Ya no quiere que la saque. Y ella no estaba haciendo eso. Ella solo estaba poniéndole para que no se viera así desajustada y fuera más fácil secarme las manos. ¿Pero qué pensé yo? Que ella lo hacía por molestar. ¿Ustedes no piensan mal todavía? Entonces, cambiar de mentalidad de esclavo a rey cuesta un poco. Pero con la gracia de Dios vamos a aprender.
El problema es que tenemos en la mente una cultura de pecado, tenemos en la mente una cultura de soberbia y de orgullo, porque los reyes en la tierra quieren hacer sentir su poder y por eso hasta sacan canciones, pero sigo siendo el rey, aunque no tenga trono ni reina. Una mentalidad tan diferente a una mentalidad tan distinta, y tienen a un rey poderoso en toda la tierra que la belleza quiere que lo adoren. Y manda a hacer una estatua de oro para que lo adoren. Y él simplemente, como es el rey y como tiene mucho poder, solo dice, bueno, a mí me gusta la música, así que cada vez que escuchen el pífano y el tamboril, lo único que tienen que hacer es arrodillarse y adorar mi estatua, porque está re linda, ¿verdad que sí? Sí, sí, le decían todos, sí. Así que los reyes de este mundo imponen con fuerza, pero tú has llamado a ser un rey en el reino de los cielos, pero como el rey de reyes, como el señor de señores. Debes luchar contra las tinieblas como león, pero debes reinar como cordero. Y cambia completamente la manera de pensar. No es un asunto de yo tengo la autoridad, no es un asunto de yo tengo el poder. Es un asunto de aprender a vivir para servir, para amar. Pero para poder desempeñar esa autoridad en Cristo, necesitas comprender que eres la justicia de Dios y que tu espíritu es perfecto, como hemos venido hablando. La Biblia dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya tu pecado no puede afectar tu espíritu. Ya tu pecado no puede afectar tu posición en Cristo, porque Jesucristo pagó por todos tus pecados y Él fue castigado para que tú recibas su paz. Y debes de cambiar la mentalidad. El pecado en tu vida va a ir desapareciendo en la medida que renueves tu alma, que cambies tu manera de pensar y aprendas a pensar como Dios piensa. Te voy a hacer una pregunta que parece muy sencilla, pero es muy reveladora para mí. ¿Qué vas a encontrar en una pupusería? ¿Está difícil? No, pero no me dijeron. Pupusas, ¿verdad? Pupusas. Ay, pastor, usted. Ok. ¿Qué vas a encontrar en el reino de la luz? Pupusas. No, ¿verdad? ¿Qué vas a encontrar? Luz. Y dice la Biblia, voy a citar Colosenses 1, 12 y 13, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora estás en el reino de la luz. ¿Y qué hay en la luz? Luz. ¿Y eso qué significa? Significa que ya no hay tinieblas. Significa que ya no hay pecado. Significa que ya no hay enfermedad. Significa que ya no hay pobreza. Significa que ya no hay escasez. En el reino de la luz, que es un mundo que tú no miras, pero que existe. En el reino de la luz está en el mundo invisible, pero existe. Y aunque no lo mires, aunque no lo sientas, existe. Pero debes comprender que tu realidad, y aquí es donde debes de aprender a cambiar de forma de pensar, tu realidad ya no va a ser lo que sientes, ni lo que piensas, ni lo que miras. Debes de cambiar tu realidad. Y ahora tu realidad debe de ser la palabra de Dios, ese mundo espiritual. Amén. Así que cuando Jesús, por su gracia, te hizo nacer de nuevo, te resucitó y te hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, cuando tú reconoces que has fallado, reconoces que pecas y reconoces que Jesucristo murió por tus pecados y por la gracia experimentas el nuevo nacimiento, es para que traigas el reino de Dios a la tierra. Primero Él quiere que lo vivas, que vivas sin enfermedades, que vivas sin escasez, que vivas sin deudas. Pero dice, pastor, pero yo he venido a Cristo bien amolado. ¿Cómo se dice amolado? Bien fregado. Y probablemente se te nota, ¿verdad?
de pelota. Pero debes entender que cuando llegas a Jesucristo empieza el proceso de reestructuración, de reedificación, de restauración, y no va a ser de la noche a la mañana. Debes entender que va a tomar tiempo. Y entonces debes comprender que todas las equivocaciones que hiciste, ¿verdad? Todo lo incorrecto que hiciste, por supuesto que tienen consecuencias. Y lo que quizás estás viviendo es producto de lo que pasó en el pasado. Pero ahora con Jesucristo, Él quiere cambiar absolutamente todo eso. Pero va a llevar tiempo. Por eso la Biblia dice que Dios primero va a tener que destruir, derribar, arruinar y arrancar para plantar y edificar. Pero debes tener fe que el que empezó la obra, la va a terminar. Entonces debes empezar a pedirle a Dios que tu alma sea transformada y renovada para pensar como un rey. ¿Sabes? A mí me impacta. Hay ciertas cosas que me cuesta explicarlas y definirlas, pero a medida que hablo y las leo, se están haciendo parte de mí. ¿Cuántos estamos aprendiendo que ya en el Espíritu somos perfectos, completos y maduros? Vamos a empezar un pequeño entrenamiento. ¿Un lavado de cerebro? Si yo te digo completo, tú me dices perfecto. ¿Sí? A ver, probemos. Completos. ¿A que sea bonito? Yo quiero meterme en mi cabeza que soy perfecto, que soy completo y que soy perfecto. Porque dependiendo de mi identidad, así será la autoridad que se va a desatar por medio de mi boca. Porque para reinar tienes que dar órdenes. Vamos a reinar cuando tierra a través de la palabra de Dios. El mundo y todo tu alrededor va a cambiar cuando hables. Pero cuando hables la palabra y la creas en el corazón. Entonces este cambio en nuestra alma debe lograr que lleguemos a hablar con autoridad. Y no, autoridad no es hablar enojado, ¿verdad? Debemos de llegar a hablar porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Enlazado eres con las palabras de tu boca y preso con las razones de tus labios. Así que queremos aprender a reinar y queremos aprender a hablar la palabra sin fluctuar. ¿Qué significa? Que si digo soy sano, me voy a mantener en que soy sano y no voy a decir que me duele, aunque me duela. ¿Me entiendes? Voy a decir que Dios ha suplido todas mis necesidades, aunque a cada ratito me manden mensajes, págueme, hombre, no se haga la loca. Pero no me estoy haciendo el loco ni la loca, solo estoy aplicando los principios de la palabra de Dios para traer a existencia lo que ya me pertenece en Cristo Jesús. Amén. La Biblia, debes de entenderla. La Biblia dice que aún estando muertos, por su gracia nos dio vida juntamente con Cristo. Estoy citando Efesios 2 del 4 en adelante. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de tu gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Fuiste sentado en los cielos porque Dios quiere revelar su gracia. Fuiste sentado en los cielos porque Dios quiere sanar, salvar, liberar. Ahora voy a empezar a introducir un nuevo concepto. Estas sanidades y liberaciones no vendrán de aquí, de arriba. Ahora di conmigo, las liberaciones, las sanidades saldrán de aquí. Pastor, usted tiene un ombligo poderoso. No, hombre, no está hablando del ombligo. Este es un nuevo concepto que quiero que se te haga carne. Que ahora cuando quieras librar las batallas, no pienses, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? No, ya no vamos a decir ese salmo ya no es para nosotros.
Ese era el salmo para gente que no había nacido de nuevo. Ese era un salmo para aquellos que tenían que orar porque Dios no le había concedido por la muerte de Jesús. Así que mi socorro no va a venir de arriba. La salvación, la sanidad, la liberación, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde? De aquí. De aquí. Y tú dices, pastor, ¿y eso tiene fundamento bíblico? Sí, pero todavía no te lo voy a decir. Sí te lo voy a decir, pero todavía no. Pero quiero que lo comprendas. Mira, para poder reinar hay que vencer. ¿Cierto? Tú lees Apocalipsis y dice la Biblia que el que venciere, yo le daré que se siente con mi Padre en el trono. Así que definitivamente para poder vencer necesitamos ciertas cosas, pero los que están en el trono son los vencedores. Pero curiosamente Efesios capítulo 2 dice que tú ya estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 1:3 dice que eres bendito con toda bendición espiritual. ¿Cómo es posible entonces que puedas estar sentado en los lugares celestiales? Porque la Biblia dice que Dios te dio la abundancia de gracia y el don de la justicia. Mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Y resulta que en el Espíritu ya recibiste toda la gracia que necesitas y toda la justicia que necesitas. Estás listo para reinar en el Espíritu. Y van a aprender hoy que de adentro de ti va a salir el poder. ¿Cómo va a salir? Así que cuando yo te mire y te diga, tú ya sabes de qué estoy hablando. Estoy hablando de ese poder que está dentro de mí y... Amén. Aleluya. Entonces, ya recibimos el don de la justicia. Por eso debes de creer, soy justo. Tengo toda la gracia de Dios. En mí está la abundancia de gracia. Por eso es que hay que repetirlo y repetirlo, porque el alma todavía es niña. Y a los niños hay que decirle, lávese los dientes, báñese, lávese los dientes, báñese. Y algunos todavía no se bañan. Y en Deuteronomio decía que había que decírselo en la mañana, en la tarde, en la noche, al caminar, hasta que les quede. Por eso muchas veces nosotros necesitamos mucha palabra y que se nos repita. Hace poco estaba escuchando, me gusta mucho escuchar a Andrew Wommack. Y él repite y repite y repite. Ya me estaba cansando. Yo casi que decía, ay, este viejito mucho repite. Y me di cuenta que muchas cosas que repetía no las había entendido. Y después le dije, Señor, gracias porque repitió tanto. Así que tenemos esa abundancia de gracia y el don de la justicia. Y Dios quiere prepararte de tal manera que llegues a tener la autoridad para que ordenes, pero que creas que lo que dices será hecho. Porque vas a tener que hablarle a la montaña. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, lo que dijere será hecho. Vas a tener que hablarle a la deuda, a la enfermedad, a la depresión, al desánimo. Y ya no están así con carita. ¿Sí me doy a entender? Y tienes que tomar una actitud fuerte y violenta en el reino. Y creer lo que dices. Porque no es solo decirlo. Debes de creerlo. Amén. ¿Dice la Biblia que somos sanos? Sí, dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que siendo muertos al pecado vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido curados, hemos sido sanados. Pero el problema va a ser que como estamos en un mundo caído, para la persona normal, su verdad es lo que piensa y lo que sienta. Así que si no se siente sin dolor, no cree que es sano. Pero esa es la verdad natural.
Tú necesitas creer lo que la Biblia dice, aunque no lo sientas. Y eso debes aplicarlo. Aunque no me sienta justo, soy justo. Aunque no me sienta perfecto, soy perfecto. Aunque no me sienta sabio, soy sabio. Porque en el Espíritu, dice 1 de Juan capítulo 2, que tengo la unción del Santo y conozco todas las cosas. ¿O no? La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces va a ser una lucha entre no creer lo que miro, aunque no niego la realidad, no creer lo que siento, sino que voy a decidir creer la palabra de Dios y voy a hablarla. Mira, todo ese desorden en el que te metiste y me metí por causa del pecado, le vamos a pedir a Dios que lo arregle y que nos saque adelante. Pero nuestra parte, mientras se pagan todas las deudas, mientras dejamos los vicios, nuestra parte será empezar a confesar, a declarar la palabra, a confesar, a declararla, llenarnos de alabanza, de regocijo, ¿verdad? Y cuando te estén mandando texto, dile, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque dentro de poco, ¿qué va a pasar dentro de poco? El poder de Dios va a salir y se va a manifestar. Ya lo verás. Soy ingeniero en electrónica, aunque no ejerzo mi profesión. Y cuando queríamos estudiar las ondas, había un aparato que se llama osciloscopio. En el osciloscopio tú podías ver las frecuencias y la onda como era. Así que estas ondas que tú no alcanzas a ver, que tienen diferentes frecuencias que se miden en hertz, existen, aunque no las miras. Aunque no la sientes, pero si te dieran un osciloscopio, lo pudieras ver. Pídele a Dios que te mande un feloscopio. Pregunta, tal vez alguien tengo, ¿por qué me preguntó? Con un feloscopio te vas a dar cuenta que eres sano aunque no se sienta, que eres libre aunque no se sienta, que eres provisto, aunque no se sienta. Ese feloscopio se llama creer, cree. Y entonces, a mí me gusta esta frase. Yo estoy en un proceso de transición. Y mi proceso de transición, la fe humana dice ver para creer. Yo quiero cambiar esa expresión. Yo quiero decir ahora, leer para creer. Si está escrito en la palabra de Dios, lo creo. Así es, porque cielo y tierra pasará y su palabra no pasará. Amén. Así que si dice la Biblia y está seguro que lo dice, lo creemos y lo confesamos. Le alabamos y le agradecemos. Le creemos, lo confesamos, le alabamos y le agradecemos. Y de repente, algunos les miro carita como que... Hebreos capítulo 11, versículo 3. Quiero que mires cómo se forma un universo. Y quiero que mires cómo se va a formar tu matrimonio. Cómo se va a formar tus hijos. Cómo vas a tener una empresa exitosa. Cómo vas a tener un futuro glorioso. ¿Cómo vas a salir de las deudas? Te quiero mostrar cuál es el secreto ahora que ya eres un rey. ¿Cuántos reyes hay aquí? Bueno, ¿y cuántas reinas? Ah, sí, porque ningún hombre me va a levantar la mano. Ya vamos. Bueno, aquí estamos los reyes de Dios y las reinas de Dios. Pero hay que cambiar de forma de pensar, ¿verdad? Entonces dice Hebreos, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando algo viene a existencia, no se veía, pero vino a existencia, ¿por medio de qué? De la palabra de Dios. Así que cuando aprendas a hablar con autoridad como rey, porque así es como se gobierna, hablando con autoridad,
viviendo en justicia. Y eso significa viviendo con el poder que te da la nueva criatura, no practicando el pecado. Una persona que practica el pecado no reina en justicia porque no ha recibido entendimiento de que ya tiene la gracia de Dios para vencer el pecado. Cuando tú pecas, dice la Biblia, que el que peca se somete a aquel a quien obedece. Entonces debes de descubrir quién eres en Cristo Jesús, entender que tienes el don de la justicia, la abundancia de gracia, y entonces vas a aprender a vivir conforme a la palabra de Dios, no por tu esfuerzo, sino por el poder de Dios. Y así como vas a recibir sanidad, vas a recibir mansedumbre y otra vez va a manifestarse. Amén. Todavía siento que están... pero está bien, está bien. La fe trae a existencia la realidad espiritual al mundo natural. Pero debes declarar la palabra de Dios creyéndola sin fluctuar. 3 cosas debes creer que ya recibiste. 3 cosas son las que van a determinar cómo vas a crear nuevos universos. Número 1, que eres una nueva criatura. La justicia de Dios, ¿verdad? Una nueva criatura. Número 2, que recibiste ya la abundancia de gracia y el don de la justicia, porque así es como se reina en vida. Y número 3, que el Espíritu Santo, el poder que resucitó a Jesucristo, está en ti. Ok, ¿cuál era la primera? Nueva criatura. La segunda, abundancia de gracia y el don de la justicia. ¿Y la tercera? La tercera es el Espíritu Santo. Cuando 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice, echa mano de la vida eterna, no está hablando de que ganes la salvación. No está hablando que pelees para ser salvo. Cuando la Biblia dice pelea la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, es como que Pablo te esté diciendo, en la vida eterna que Dios te dio, la vida nueva en Cristo, es una fuente de fuerza, de recursos. Echa mano, usa lo que tienes. ¿Se entiende? No es gana la salvación, no. Es usa lo que te di. ¿Y qué te di? La vida, di la vida. Entonces cuando Pablo está diciendo eso, tú debes entender que Dios te ha dotado y te ha dado una fuente de vida. Ahora bien, hablemos acerca del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 18 y 20, el apóstol hace una oración y él dice, yo voy a orar para que reciban, desde el versículo 17, espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de Él. Y ya dice después en el verso 19, alumbrando en el 18, alumbrando vuestros ojos de vuestro entendimiento para que sepan. Dice, miren, ustedes deben abrir los ojos para saber esto. Y Pablo empieza a enumerar. Y dice, 1, ¿cuál es la esperanza a la que eres llamado? 2, las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Y 3, necesitas abrir los ojos porque en la tercera dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros? ¿Que qué? ¿Qué creemos? Porque la persona que cree por el nuevo nacimiento recibe el Espíritu Santo y ya tiene el Espíritu de resurrección. Y todas las cosas que vas a recibir las hace el Espíritu en ti por medio de tu Espíritu. Ojo, porque aquí viene la revelación del... Todas las cosas que van a suceder las va a hacer el Señor por medio del Espíritu que tienes adentro. Ya no busques la solución arriba. No,
Vas a aprender a pedirle a Dios para que salga de tu interior y se manifieste ese poder precioso. Demostrémoslo. Efesios capítulo 3, versículo 20. Quiero que te fijes cuidadosamente lo que Pablo dice. Porque nosotros hemos estado esperando, de hecho, cuando usamos la fe, casi que queremos convencer a Dios, Señor, escúchanos, Señor, haz esto, haz aquello. Y vas a darte cuenta que el Señor ya lo hizo y lo que debe de pasar es que debe salir de ti. El problema no es haberlo recibido, ¿verdad? No es que no lo tengamos, el problema es que ya lo tenemos, lo debemos creer que haber recibido y debemos dejar que salga ese poder. Dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quiero que te fijes cómo es que Dios actúa. ¿Cómo lo hace Dios? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo es que Dios va a obrar? Según el poder que actúa en ti. No es arriba, es aquí. Así que Jesús está entre la multitud, ¿verdad? Lo están empujando. Y de repente Jesús siente, ¿qué pasó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Por qué sabía él que lo habían tocado? Ha salido virtud de mí. Yo sé que alguien me tocó. Entonces, la mujer, ustedes conocen la historia, que tenía flujo y había gastado toda su hacienda, le dijo, Señor, es que yo toqué el borde de tu manto. Es que él había sentido que había salido virtud de mí. Aleluya. Y resulta que tú eres enviado como Jesús. Has sido enviado por el Padre para manifestar las obras de Dios. Y el Espíritu está dentro de ti y va a salir de ti. Pero como no lo creemos, yo necesitaba platicar con un misionero. Pero, pues, ¿quién era yo para que me atendiera? Pero yo quería hablar con él y necesitaba un hombre de mucha experiencia. Yo estaba en Estados Unidos. Así que le digo, Señor, yo necesito hablar con él. Y el hijo estaba en cierto lugar y yo lo conocía. Y el lugar donde él estaba era una escuela de unos amigos míos. Así que me dijeron, mira, aquí está. Entonces yo fui al hijo para ver si le decía si podía platicar con él. Entonces cuando yo llego y lo saludo y le digo, Dios te bendiga. Sale virtud de mí y entra en él. Y es movido por el poder de Dios. Y le hablo, papá, aquí hay alguien con, tenés que hablar con él. Yo casi con Dios. No lo hice yo. No lo hice yo. Pero salió de mí. Muchas veces, cuando Dios quiere hablarle a una persona, una palabra de profecía, siento el fluir de amor que sale de mí. Y por eso yo sé a quién es, porque aunque haya muchas personas, yo siento claramente la dirección, porque sale de mí. Pero no estamos acostumbrados y nos los han enseñado que debe de salir de nosotros. Estamos esperando que Dios nos visite y que venga una tremenda unción. Ya no esperes unciones, ya tienes toda la unción. Me gustó lo que dijo este predicador, sería injusto que el Señor te mande y te encomiende una misión y no te dé el poder ni habilidad para realizarlo. ¿Por qué es que para hacer milagros y maravillas solo se necesita creer en Jesús? El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará. Juan 14:12. Y aún mayores obras hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Porque cuando tú crees en Jesucristo, te arrepientes, decides, Señor, no haré mi voluntad, la tuya. Es una disposición. Y me voy a apartar de todo lo que tú me digas que es incorrecto. Reconoces el pecado y dices, Señor, no quiero eso. Él en su misericordia te hace nacer de nuevo. Y lo que te da la autoridad es el nuevo nacimiento.
Pero el poder no viene de ti, viene del Espíritu Santo, pero fluye por medio de ¿qué? De tu espíritu. Quiero que escuches este verso. Lee, por favor, Juan capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, ojo, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice? De su interior correrán ríos. Estoy hablando como gringo, correrán. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde van a salir? De su interior. Es el Espíritu Santo que va a fluir a través de ti. Ay, pero viene el diablo y te va a decir, ¿y quién eres tú, Aragana? ¿Qué hora te levantaste? ¿Cuánto oras? A ver, midamos, ¿cuánto oras? Si no podés orar ni 3 minutos, hombre. Si ni siquiera te arrodillas para orar. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Y tú dices, quizás antes de la pandemia. Y el diablo, tú eres que vas a ser usado según la medida de tu santificación, tu entrega, tus horas de oración, tus horas de lectura bíblica, tus horas de entrega. Y no, la clave está en la gracia de Dios, en la obra poderosa del nuevo nacimiento por haber creído en el bendito Hijo de Dios. Pero te das cuenta que en lugar de ver para arriba, ahora es ver para adentro. Ya no voy a ver para arriba, sino ¿para dónde? Para adentro. En boca de 2 o 3 testigos comienza todo negocio. ¿Sabes, mujer? Le dice el Señor Jesús a la samaritana. El que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente. Diga conmigo, fuente. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. ¿A dónde está la fuente de vida? En ti. Tú dices, pastor, empieza a creer. Qué bueno, ya era hora. Hemos recibido el don de la justicia y la abundancia de gracia. ¿No les parece curioso que el apóstol Pablo diga que somos administradores de la gracia de Dios? ¿No está curioso eso? ¿No dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios? Qué curioso que la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que dé gracia a los oyentes. Pastor, ¿qué está diciendo? Mis palabras pueden liberar la gracia de Dios. ¡Correcto! Eso es lo que estoy diciendo. Por eso si aprendes a decir con autoridad, sé sano, sé libre. Aleluya, aleluya. Porque Dios en su misericordia, debido a que somos una nueva criatura, debido a que somos la justicia de Dios. ¿Qué dice primera de Juan 4:17? Se los voy a decir porque él no vaya a hacer. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tenemos el mismo Espíritu de Jesús, perfecto, santo, justo, ahí en Cristo. ¿No es cierto que habita toda la plenitud de la deidad y Cristo está en ti? Tenemos su naturaleza, tenemos su perfección. A mí me impacta que sea el Dios de toda gracia y que te haya elegido para dar gracia a otros.
Y el diablo, no le hables de Cristo. Mira tú, mira, si ayer fumaste. Ayer fumaste. Así que cállate, no digas nada. Tiene miedo, porque sabe que si de tu boca sale el mensaje de salvación, ahí está la gracia para salvar a un perdido y para trasladarlo de las tinieblas a la luz. Pero, como todavía te las echas de vez en cuando, entonces no eres digno para predicar el evangelio. Debe cambiar tu mentalidad, debe cambiar tu mente. El apóstol Pablo, y hay cosas lindas, por eso es que necesitamos que se nos diga una y otra vez. A veces yo digo estas verdades y yo miro a algunas personas y miro en sus ojos. Pero gracias a Dios sigues viniendo, sigue escuchando. Va a llegar el momento donde de repente se te va a abrir el entendimiento. Miren, el problema para nosotros, para operar, para disfrutar de sus bendiciones y que otras personas sean benditas, no es falta de fe. El problema es falta de entendimiento. Es falta de conocimiento de quién eres, qué tienes y qué es lo que puedes hacer. La cuestión no es convencer a Dios para que actúe, sino aprender a recibir lo que ya te dio. Deja de estar intentando obtener algo, ya lo tienes. No pretendas obtenerlo. No estés esperando a que Dios responda. Dios está esperando que creas. Descubre lo que ya posees. Tenemos el don de la justicia. Tenemos la abundancia de gracia. Por eso es importante estar meditando. A ver, te voy a hacer una pregunta. Romanos capítulo 5, versículo 5, por favor. La Biblia dice, eso es lo que dice la Biblia, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. A ver, esta es la pregunta. ¿Quién tiene más amor? ¿Tú, que tienes unos, no sé, 1 año de caminar, 2 años de caminar con Dios? ¿O con alguien que acaba de empezar, que tiene solo 1 semana? ¿Quién tiene más amor? Yo les pregunto, ¿el amor depende de cuánto tiempo tengo de haber aceptado a Jesús? No. La persona que tiene 1 semana de haber aceptado a Cristo nació de nuevo. Tiene la misma cantidad de amor en el espíritu que una persona que tenga 40 años. Porque la cantidad de amor no depende de tu caminata ni de cuántos años tengas en Cristo. El espíritu está perfecto, está completo, está maduro. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo un hombre. Cuando Dios hizo al nuevo hombre, no lo hizo un bebé, lo hizo un hombre. Cuando Dios le dio de comer a través de los frutos de Adán, no puso un palito y le dijo, espérate 10 años. Espérate 50 años para el zapote. No, ya estaba todo listo. Ya estaba todo para comer. Solo era de agarrar. Así que todos tienen la misma cantidad de amor y de fe. También todos hemos recibido, Romanos capítulo 12, versículo 3, todos hemos recibido la misma medida de fe, porque tenemos la naturaleza de Dios en nuestro espíritu. El problema es que no sabemos lo que tenemos. Me encanta este verso. Filemón, capítulo 1, versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Anótenlo y guárdenlo como un tesoro. Debes saber
lo que tiene tu fe y el conocimiento de todo el bien que Dios puso en ti. En esa nueva criatura que tiene la naturaleza de Dios. Santo, justo, perfecto. Tú me dices, pastor, pero espéreme, ¿pero qué me está diciendo? Te estoy diciendo que por el nuevo nacimiento ya tienes el fruto del Espíritu y lo que necesitas es... Te voy a decir qué es lo que tienes adentro. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero pastor, a usted no se le nota. No me importa que no se me note, pero voy a renovar mi mente, voy a renovar mi alma y entonces el poder va a salir. Pero el diablo, ay, ¿quién eres tú para que digas, ay, soy justo? Ya vas a decir, soy más que vencedor. Ya vas a decir, ay, tú sí, ya tengo todas las cosas. Ya vas a ser de esos que creen que Dios ya le ha dado todo. Así es. Así es. Y ellos le han vencido por la palabra de su testimonio. Claro, por la sangre del Cordero y nos prestaron sus vidas hasta la muerte. Pero ahí está la palabra del testimonio. Lo que declaras con tu boca creyendo. La fe no inventa una realidad. La fe revela la realidad espiritual. La fe reconoce que ya existe, que ya lo tienes. Recíbelo, deja de buscarlo, recíbelo, recibe tu sanidad, recibe tu provisión. Deja de decir, ay, es que no tengo nada, es que no puedo pagar. Aunque te corten la luz, sigue dando gracias a Dios porque Él te ha mandado toda provisión. Pastor, ¿y qué hago si me cortan la luz? Bueno, compra candela. Asunto arreglado. Y deja que el Espíritu Santo en su momento cambie tu realidad natural. Ese poder de repente va a salir y se va a manifestar. Pero debes de dejar de reclamar, de murmurar. ¿A qué hora se puede reclamar? ¿A qué hora se puede murmurar? ¿A las 10? ¿A las 5 de la mañana? Aprende a dejar de murmurar, de quejarte durante el día. Y entonces, cuando ya no haya murmuración ni queja, cuando ya no te desinfles, cuando ya no te deprimas, cuando estés en una actitud de victoria, bien parado, bien sentado en Cristo, declarando, confesando, con una actitud que no deja de pegar hasta que cambie la realidad, hasta que formes tu universo. Algo que me encanta, esto me encanta mucho. ¿Se imaginan? Adán, no vayas a comer, Adán, no. ¿Se imagina que el padre sea así? Y comió, ay, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Dios mío, ay no, si yo soy Dios. Al Padre no le tomó por sorpresa absolutamente nada. Él es todopoderoso y todo lo sabe desde antes que suceda. ¿Sabías que antes de que tengas una necesidad, Él ya la proveyó? Amén. Antes de que tengas una deuda, Él ya la pagó.
antes de tener ese problema que para ti es tan grande, Él ya lo resolvió. El problema es que estamos esperando a que Dios haga cuando Él ya lo hizo. El problema es que estamos esperando que venga cuando ya lo tienes. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Escucha. Que fue inmolado. ¿Desde dónde? Desde el principio de la fundación del mundo. Ya voy terminando. ¿Será que me ayudan, por favor? ¿Desde cuándo fue inmolado el Cordero? No había ni pecado cuando la provisión para tus pecados ya estaba dada por Dios. Ya había sido dada. Y no habíamos ni pecado, hermano. Esa deuda que no puedes pagar, ya hay provisión. Ya hay. Esa área que no puedes cambiar, ese vicio que no puedes dejar, ya está la provisión. En tu espíritu ya está hecho, eres perfecto, santo. El problema es que cuando a uno le pica la cabeza y uno siente que le pica, que baja, está la tentación de decir, ando como alacranes. O como un gusano peludo. Y está la tentación de describir y que siento que los ojos me hacen así. Y siento que el corazón me estalla. Y hay un montón de expresiones que solo es un alma apoyada por el diablo. En lugar de mantenerte firme en la palabra de Dios y solo citar la palabra. Y esas manifestaciones se te van a quitar porque eso es como una fiebre. Pero qué diferencia si cuando vinieren esos pensamientos, esos dolores, esos temores, esos calambres. Ay, fue divertido cuando empezamos con la keto. Empezamos a comer ciertas cosas, ¿verdad? Y dejamos de comer otras. Y de repente a mí me faltó el potasio. Y en la noche me va agarrando un calambre que yo creí que era un demonio. ¡El nombre de Jesús! Y no, hombre, solo era falta de potasio. Ya después la doctora nos explicó. Empezamos a tomar magnesio. Necesitamos, con la ayuda del Todopoderoso, no dejarnos guiar por lo que sentimos, sino por la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que la incredulidad, que es creer lo que los ojos miran en lo natural, contrario a la palabra de Dios. Cuando tú crees lo que sientes, lo que miras, que está contrario a la palabra, tú eres un incrédulo. No vamos a poder entrar a las promesas, a la tierra. Dios dijo, sí, yo te voy a meter. Tierra que fluye leche y miel. No, ¿por qué? Porque son muy grandes, son de gran estatura. Nosotros parecemos langostas, no podemos. Probablemente no voy a vender, nadie está vendiendo, no voy a vender, está muy caro todo. Eso es una realidad natural. Entonces la incredulidad es una fuerza opuesta. Ven, Mikey, ven, pon la mano así, por favor. Yo soy la incredulidad y Mikey es la fe. Así que la fe y la incredulidad están peleando, pero cuando fuerzas opuestas se oponen, se anula. ¿Oyeron eso? Cuando hay una fuerza opuesta, se anula. El problema, gracias hijo, no es falta de fe, el problema es incredulidad. Porque la persona cree lo que mira en lugar de mantener sus ojos en la palabra de Dios. Jesús le dijo a Pedro, ven, camina. Y Pedro empezó a caminar. El problema fue que él vio las olas y dejó de ver la palabra y se hundió. El problema de nosotros no es que no hemos recibido. El problema de nosotros es que le mezclamos incredulidad y lo hablamos. Nos quejamos. En la mañana estamos poderosos confesando sus promesas. Pero cuando ya tienes 3 horas del dolor, ¡ay!
¿verdad? Mejor cantan un día a la vez. Cántate tu canción poderosa, pero no te quejes. Habla la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1, versos 6 y 7. Pero pida en fe, no dudando nada. Y pon cuidado a esto. Porque cuando tú dudas, no vas a recibir nada. Y eso es lo que necesitamos entender. Si dudas, no vas a recibir nada. Si te quejas, aunque sea un poquito. Me quejo, pero aunque sea un poquito solo. No, ni no te quejes de un poquito. Alaba, exalta, glorifica a Dios. Claro, hay un gran desorden en nuestra vida por causa de nuestros pecados. Los pecados traen consecuencia. Y dile al Señor, Señor, sácame todo este desorden. Pero mantente confesando la palabra. Y poco a poco el Señor va a ir restaurando, va a ir transformando. Y va a llegar un día donde todo ese desorden va a desaparecer. Vas a crear un nuevo universo. Pero no va a venir mañana. Pasado tampoco. Se tarda a veces. No sabemos cuánto. Pero tu parte es continuar. A Abraham le costó 25 años creer. Por favor, que no nos tome tanto tiempo. Entonces dice Santiago. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando yo creo, entonces no voy a poder pagar las deudas porque, qué sé yo, no lo merezco. O no he hecho esto, no he hecho aquello. O porque está muy difícil la situación. Le estoy dando crédito a lo que ven mis ojos. A lo que... Cállate. Cállate todo aquello que tiene que ver con tus ojos naturales. Y habla la palabra de Dios. Glorifica por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Y entonces vas a reinar en vida por medio del don de la justicia y la abundancia de gracia. Toma la postura, y con esto finalizo, de Jabes. Jabes dice que invocó al Dios de Israel y le dijo, oh, si me dieras bendición. Tú ya no tienes que pedirla, ya eres bendito. Y ensancharas mi territorio. Si tu mano estuviera conmigo, su presencia, y me libraras del mal para que no me dañe. Y Dios le otorgó lo que le pidió. Amado, esto es lo que pidió Jabes. Nosotros ya lo tenemos. Ya somos benditos con toda bendición espiritual. Ya somos perfectos. Tenemos la plenitud de Dios en Cristo, en el Espíritu. Tenemos su presencia, la morada, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Hemos sido librados de las tinieblas. Es hora de creerlo y declararlo y mantener firme nuestra profesión. Y entonces, en el nombre de Jesús, ponte de pie, vamos a orar. Padre Todopoderoso, Señor, que dejemos de tratar de obtener lo que ya tenemos. Que lo recibamos en lugar de procurarlo, en lugar de querer alcanzarlo. Señor, que lo recibamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque ya está en nuestro. Danos, oh Dios mío, la luz en el alma, porque el alma es esa válvula que evita que salga esa fuente de vida que ya pusiste en nosotros. Señor, renueva nuestra alma de tal manera que pueda salir virtud, que salga gracia, que salga fe, que salga amor, que salga paciencia en cada área que lo necesitemos. Padre, en el nombre de Jesús,
Quita los estorbos, Señor, porque ya tenemos toda provisión. Nos has concedido todo para la vida y para la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Quita el estorbo en nosotros para poder tener un alma renovada. Quita todo pensamiento, sentimiento, y que nos opongamos en el nombre de Jesús a través de una declaración de fe. Y que pueda ya estar saliendo de nuestro interior, por medio de nuestra boca, palabras que ministren gracia a nuestro alrededor. Por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.